Hola nómades, bienvenidos al canal. Seguimos con nuestro aislamiento domiciliario, pero eso no significa que hayamos dejado de ser nómades. De hecho, podemos seguir siendo nómades en el universo de los libros, que es un mundo que no conoce de límites y donde podemos viajar tanto en el espacio como en el tiempo. Así que si quieren recorrer ese mundo conmigo, quédense a ver este video y acompáñenme a ver cuáles son los libros que he seleccionado especialmente para ustedes. Una de las actividades a las que he dedicado mi tiempo en esta cuarentena ha sido por supuesto la lectura, como muchos de ustedes seguramente, y cuando tienes varios libros en casa a veces no sabes por dónde comenzar. Una sensación similar a la de estar frente a un closet lleno de ropa y de pronto no saber qué ponerte. ¿No les ha pasado? En medio de ese océano de libros he seleccionado para ustedes 3 historias que tienen que ver bastante con la situación actual de pandemia global y aislamiento social que estamos viviendo en estos momentos. 3 libros trascendentales y muy pertinentes aún en nuestros tiempos, que tienen que ver con temas como el encerramiento forzado, la anhelada redención y el triunfo de la razón sobre las viejas doctrinas. Así que no los retengo más y vayamos a ver cuál es el primer libro que he seleccionado para ustedes. Comenzamos por el que quizás sea el libro más conocido de los que he seleccionado y que además se trata de una historia 100% real. Se trata de El diario de Ana Frank, una niña judía que vivió a escondidas durante la Segunda Guerra Mundial. Ana Frank permaneció a escondidas junto con su familia en una casa en Ámsterdam para evitar que sean llevados a los campos de concentración, compartiendo un espacio muy reducido. ¿Cuánto tiempo creen que vivieron en esas condiciones, encerrados, sin poder salir? Bueno, no fueron 6 semanas como nuestra cuarentena, no fueron 2 meses, fueron 2 años. 2 años en los que no podían ni siquiera asomarse a la ventana, 2 años en los que no podían ni hacer mucho ruido por temor a ser descubiertos. Nuestra cuarentena en la que podemos salir a comprar, aplaudir en los balcones en la noche o estar al tanto de las últimas noticias no se puede comparar con lo vivido por las familias judías que se escondieron en esa época como la de Ana Frank. Ana Frank nació en Alemania, pero vivió la mayor parte de su vida en Holanda, donde se mudó con su familia desde que era muy pequeña, hasta que los nazis llegaron a invadir Holanda y fue entonces cuando se vieron forzados a esconderse, permaneciendo en confinamiento desde julio de 1942 hasta agosto de 1944. Lamentablemente fue en esa fecha que fueron descubiertos por la Gestapo y llevados a los tan temidos campos de concentración. Ana Frank empezó a escribir su diario a los 13 años, poco antes de irse a esconder con su familia. Comenzó a escribirlo como un recuento muy íntimo de sus memorias, hasta que cuando estaba ya en su encierro, escuchó una transmisión por radio de un funcionario del gobierno holandés en el exilio que exhortaba a su pueblo a guardar sus memorias de la guerra para posteriormente publicarlas. Animada por esa transmisión, Ana Frank empieza a reeditar su diario, corrigiendo algunas cosas, mejorando el texto, quitando partes irrelevantes y añadiendo otras de memoria. Su libro fue publicado póstumamente por su padre, Otto Frank, que fue el único sobreviviente de la familia de la guerra, quien lo publicó en el año de 1947 con el título de La casa de atrás, en referencia al lugar donde permanecieron escondidos durante la guerra. Existen 3 versiones del diario de Ana Frank: la versión A, que es la que Ana editó para sí misma; la versión B, que es la que Ana editó cuando tenía 15 años con la intención de hacerla pública, y casualmente es la que tengo yo aquí, una edición que en particular incluye además algunas fotografías de la familia Frank y también incluye el plano de la casa donde se escondieron junto con su familia. Y finalmente la versión C, que es la versión que su papá editó y publicó en el año de 1947. El diario de Ana Frank es un recuento muy íntimo de sus pensamientos, sentimientos y vivencias durante su encierro. En él se cuentan las relaciones interpersonales que Ana tuvo con las personas con las que convivió durante su escondite, además de las duras condiciones en las que transcurría su vida, aislados del mundo exterior y con el constante temor de ser descubiertos. Sus memorias son consideradas un documento histórico hoy en día, además de un testimonio de inocencia y esperanza en el marco de una persecución que no debe repetirse jamás. Les recomiendo mucho las lecturas de este libro, que seguro los conmoverán. Y aprovechando que aún están aquí y si les ha gustado la historia de Ana Frank, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que estén al tanto de nuestros próximos videos. Y ahora sí, vamos a ver cuál es el segundo libro que tengo para ustedes. Ahora nos vamos a la Francia del siglo XIX para hablar de una de las más grandes obras de la literatura universal, un clásico de clásicos: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, o como diríamos en castellano, Alejandro Dumas.
Una novela tan cautivante como extensa. De hecho, la versión que tengo ya acá es una versión moderadamente condensada, que según los editores no ha perdido la esencia del original. Y la verdad que sí, pues me ha agradado mucho leerla. Y es que la versión original de esta novela es bastante extensa y cuando fue publicada en 1844 no salió en un solo volumen. Por ese entonces era usual que las novelas se publicaran en varias entregas, o sea, se serializaban, causando a los lectores pues la sensación de expectativa de saber qué es lo que ocurriría en el siguiente capítulo, algo muy similar a lo que nos pasa hoy en día con las series de televisión. El Conde de Montecristo fue publicado en 18 partes por espacio de 1 año y medio, y en su época causó sensación, fue fenomenal, un éxito rotundo, la gente no podía hablar de otra cosa. Algo muy similar al éxito de las series hoy en día, por ejemplo Game of Thrones o La Casa de Papel. Pero ¿por qué fue tan exitosa esta novela? Para responder esta pregunta vayamos a conocer un poco su contenido. La historia narra las vivencias de Edmond Dantes, un joven marinero de apenas 19 años a quien le sonríe el éxito. Esto ocasiona la envidia de sus enemigos, quienes lo acusan injustamente y lo envían al castillo de If, una prisión en una isla de la cual es prácticamente imposible escapar. Tras más de 6 largos años en confinamiento en solitario, algo que no podemos siquiera concebir y que no se compara con nuestra cuarentena, Edmond Dantes logra conocer a otro recluso, un clérigo italiano muy erudito, quien le transmite todos sus conocimientos y le enseña historia, geografía, ciencias, idiomas y hasta a pelear con la espada. Además, le revela la existencia de un tesoro escondido. Edmond Dantes logra escapar de la prisión y se hace del cuantioso tesoro, convirtiéndose así en el Conde de Montecristo, un sofisticado y misterioso personaje que irrumpe de pronto en la escena parisina y valiéndose de su fortuna y su misteriosa identidad, recompensa a las personas que le habían sido fiel y castiga duramente a las personas que lo traicionaron. Una historia magistral de suspenso y aventuras que sigue causando furor aún en nuestros tiempos y que ha sido adaptada a numerosos formatos, incluyendo el cine, la televisión, las historietas y hasta los videojuegos. Y antes de pasar al último libro, si les ha gustado esta historia, denle like al video. Y ahora sí, vayamos a ver cuál es el tercer libro que tengo para ustedes. El tercer libro forma parte de una trilogía de novelas del autor británico Ken Follett. Y para poder contar esta historia vamos a tener que retroceder a la Inglaterra de la época medieval. La primera parte se titula Los Pilares de la Tierra y está ambientada en el ficticio poblado de Kingsbridge, donde se está construyendo una catedral, y no cualquier catedral, sino la primera que muestra características del estilo gótico. El libro de que voy a hablar ahora es la secuela de Los Pilares de la Tierra, Un mundo sin fin, ambientado 150 años después, en pleno siglo XIV. ¿Y saben qué cosa pasó en el siglo XIV en Europa? Sí, algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo, la peste negra. La peste negra fue la más devastadora pandemia que azotó a la humanidad y cobró muchas víctimas, y que era transmitida por una bacteria que se encontraba en las pulgas presentes en los roedores. Es en ese contexto que se sitúa la novela Un mundo sin fin, donde uno de los personajes es Caris, una mujer muy curiosa, inteligente y algo rebelde, que incluso se opone al matrimonio con tal de mantener su independencia. Ella sueña con ser médico, pero no puede porque en esa época esa profesión estaba reservada exclusivamente para los hombres. Tras ser acusada injustamente de brujería, a Caris no le queda otra opción más que meterse en el convento y convertirse en monja. Es ahí donde llega a hacerse cargo del hospital del convento y empieza a darse cuenta que los tratamientos de la medicina tradicional, como por ejemplo las sangrías, que consistían en desangrar a la gente para mejorar su salud supuestamente, no tenían efecto alguno para curar la peste negra. Caris, basándose en la observación y el sentido común, propone algo que hoy en día nos parece obvio, pero en ese entonces lo estaban pasando por alto: las buenas prácticas de higiene para evitar el contagio de la enfermedad. Las recomendaciones de Caris llegaron a ser bien recibidas y ella llegó incluso a encargarse de un nuevo hospital, uno diferente a las insalubres y oscuras naves típicas de la Edad Media, uno que más bien tenía iluminación y ventilación natural y que además por su diseño permitía separar a los pacientes de sus cuidadores, el hospital patio. Una nueva tipología arquitectónica había surgido gracias a la peste negra. Sin duda vivimos momentos muy complicados hoy en día, pero no es algo que la humanidad no haya enfrentado antes. Hemos salido de problemas aún mucho peores. Podemos valorar nuestro día a día en cuarentena y encontrar goce aún en lo cotidiano, así como mirar con esperanza la adversidad como lo hizo Ana Frank. Tenemos también la oportunidad de sacar provecho de nuestro confinamiento, aprendiendo nuevas cosas como lo hizo el personaje de Edmond Dantes, así como reinventarnos como sociedad cuando termine todo esto.
Y por sobre todo tenemos el deber de seguir a nuestra razón y a nuestro sentido común, como lo hizo el personaje de Caris, respetando las indicaciones del gobierno, siguiendo las recomendaciones de los profesionales y no dejarnos llevar por las noticias falsas. Espero que les haya gustado la selección de libros que he hecho para ustedes, y si quieres compartir con nosotros alguna historia que hayas estado leyendo en cuarentena o algún libro que tenga algún parecido con la situación que estamos viviendo, por favor déjalo en los comentarios. Gracias por vernos y hasta el próximo video, nómades literarios. Y lo estaba olvidando, un saludo para nuestro suscriptor Luxo Espinal Guillen. Ahora sí, chao y nos vemos en el próximo video.